Pues muy buenas tardes, señoras y señores, muy buenas tardes, Antonio Velasco Piña. Pues yo quiero agradecer primero que nada a Antonio Velasco Piña, nos reciba hoy aquí en la Casa de la Querida de Alumnos, a la revista del Buscador y sus Caminos, en esta entrevista, y agradecerle doblemente porque, por recibirnos, por darnos esta oportunidad de charlar con él, y además pues porque esta es la primera entrevista en una serie de entrevistas que tendremos para la revista del Buscador sobre personajes que tengan alguna verdad que comunicar, alguna experiencia importante que transmitir de tipo espiritual, y qué mejor inicio que tener como padrino a un buen amigo, Antonio Velasco Piña, aquí para platicarnos sobre el libro Regina y sobre otros temas. Así que muchas gracias, Tony. Muchas gracias a ti, Ismael. Hace muchos años que yo he venido siguiendo la revista del Buscador y creo que ha llenado todo un vacío que existía en México sobre una serie de temas y le ha permitido a muchísima gente acercarse a diversos caminos espirituales. Es una revista que ha cumplido una función muy, muy importante. Así que para mí es un privilegio que me hayan escogido para iniciar este tipo de eventos, ¿no? Muchas gracias, Tony, muchas gracias. Pues bueno, yo quisiera iniciar preguntándote acerca de tu libro, digamos que es el más conocido por todos, que es Regina, 2 de octubre, no se olvida. Pues ¿cómo surge la idea de escribir este libro, Tony? Bueno, es una historia larga. Quiero decirte que los padres de Regina fueron amigos de mis padres. En la década de los 30 del siglo pasado, el padre de Regina se dedicaba a importar maquinaria alemana. Y mis padres tenían una pequeña fabriquita de dulces y se la compraban a él. Entonces ahí se establece una amistad entre los dos matrimonios, mis padres y los de ella. De hecho, Regina nace en la casa de campo de mis padres, es decir, los padres de ella no pensaban que se fuera a ocurrir el nacimiento el día en que ocurrió. Entonces van a visitar la casa de campo de mis padres allí en la aldea de los Reyes, y ahí es donde tiene lugar el nacimiento de Regina. Entonces, de hecho, yo estoy ahí, el día en que nací, yo tenía 13 años y no la vuelvo a ver después de muchísimo tiempo, y 20 años después aparece ella aquí en esta sala donde estamos. Cuando ella regresa de China, después de haber estado primero en Tíbet y luego en China, regresa buscando a mi madre, intentando alquilar la casa donde había nacido. Pero cuando se entera que esta casa está fuera de la Ciudad de México, que está en el Estado de México, alquila la casa la casa de los padres, y se queda a vivir en ella durante todo el tiempo de 1968 que ella está aquí en la Ciudad de México. Entonces, más o menos cómo se hace la relación. De hecho, ella, cuando la vuelvo a reencontrar, pues yo realmente no me acordaba ya de nada, pues había pasado 20 años. Ella me dice que voy a ser el testigo de esos acontecimientos, y yo no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar. Siempre lo digo tanto de broma que si hubiera sabido, en ese momento hubiera yo ido de ilegal a los Estados Unidos para no tener que afrontar todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces mi labor fue de simplemente de testigo. Yo hacía 10 años que había salido de la Facultad de Derecho, yo soy generación 54-58, fundadora de Ciudad Universitaria. Ya tenía yo 10 años de haber salido de la facultad. No me toca participar como un personaje activo dentro del movimiento del 68, sino simplemente como testigo, es decir, acompañándola a ella y a los guardianes de tradición durante todo el proceso que llevaron a cabo, primero para formar los centros de mexicanidad y luego para darle al movimiento del 68 la parte espiritual que tuvo. Este movimiento, como todos sabemos, tuvo muchas facetas, ¿no? Una faceta política, una faceta social, de todo tipo, ¿no? Pero la parte espiritual, la parte interna, pues se la va a dar ella, ¿no? Y esto es lo que va a permitir que este movimiento tenga la trascendencia que tuvo, sobre todo las repercusiones a nivel internacional, en que no se quedaron como simples algaradas, como simples movimientos de protesta que sacudieron al mundo en esa época, sino que se va a convertir en el detonador de la ampliación de conciencia de toda la humanidad. Porque de hecho lo que verdaderamente ocurrió en ese año fue una toma de conciencia planetaria, o sea, la humanidad entera se percató de que toda una serie de instituciones, de organizaciones políticas, de ideologías eran totalmente falsas y era pura mentira lo que nos sostenía. Y esa toma de conciencia que se da en el 68 es la que va a permitir que 40 años después se produzcan acontecimientos como el derrumbe del muro de Berlín,
el colapso de los sistemas comunistas, porque todos esos pueblos se dieron cuenta en el 68 que no existía tal socialismo real, que no eran más que unas dictaduras burocráticas que estaban enmascaradas en una supuesta dictadura del proletariado. Y 40 años después se va a producir el milagro de que sin necesidad de una guerra, sin necesidad de revoluciones, sin necesidad de matanzas, se puedan cambiar esos regímenes intentando tener sistemas democráticos. Y lo mismo ocurrió en los países sudamericanos, que eran dictaduras militares en el 68, lo mismo ocurre en México, en donde existía una dictadura disfrazada también de democracia, y en España y en todas partes se produjo una transformación de toda la sociedad y de todas las organizaciones políticas gracias a esa toma de conciencia que ha producido unos cambios extraordinarios sin necesidad de guerras y sin necesidad de revoluciones. Eso por lo que se refiere a los cambios más evidentes. Pero hay cambios todavía más importantes, como por ejemplo el hecho de que en 68 existía una conformidad absoluta con el sistema de producción económico que prevalece todavía y que es totalmente destructivo del medio ambiente, que es suicida para el planeta mismo. Y la gente estaba muy conforme con eso. Si se consideraba que destruir los bosques, contaminar la tierra, pues era síntomas de progreso económico. 40 años después hay una conciencia ecológica hasta en los niños de kinder, que es la que está permitiendo iniciar la salvación del planeta, ¿no? Entonces es mucho más importante que un cambio político. O cambios, por ejemplo, la posición de la mujer dentro de las sociedades, que hace 40 años estaba totalmente marginada, subyugada. En todas partes del mundo había una supeditación de la mujer, y actualmente hay todo un florecimiento de la actividad femenina. No quiere decir que ya se haya alcanzado plenamente lo que debe ser, es decir, el verdadero estatus femenino, pero comparado con lo que existía hace 40 años, cuando había un avance que pareciera que han transcurrido siglos, ¿no? La valoración de las culturas prehispánicas en general de las culturas indígenas en todo el mundo, que eran menospreciadas totalmente hace 40 años y que ahora ya han sido revaloradas. Y esto nos va a permitir un enriquecimiento de la herencia cultural de la humanidad, al aportarse toda esa valiosísima herencia de muchas culturas autóctonas a esta cultura planetaria que se está creando, ¿no? Creo que lo más importante en nuestros tiempos es justamente eso, que la humanidad está empezando a adquirir por vez primera en la historia una cultura que permita a todos funcionar como un solo ser, es decir, una cultura planetaria, romper los tabúes, los fanatismos, los sectarismos, y que esta globalización, que actualmente nada más es económica y bastante injusta, por cierto, se convierte en una globalización espiritual que nos permita aprovechar la herencia espiritual de cualquier época, de cualquier movimiento espiritual, de cualquier religión, de cualquier cultura. Pero este proceso de transformación, Toño, de que tú nos hablas y que tú vinculas en gran medida a los acontecimientos del 68, vuelve a Regina un personaje central del cambio, de la toma de conciencia en el mundo, o una parte de actores que están propiciando esta toma de conciencia en la gente. Bueno, yo creo que es un personaje central y muy importante, pero desde luego de ninguna manera intentaría yo afirmar que es el único. Es decir, si la humanidad está adquiriendo este nuevo nivel de conciencia, es resultado de dos causas. Primera, desde luego de la ayuda divina que está propiciando esto. Segunda, de toda una serie de seres espirituales muy importantes que en distintas partes del mundo están justamente impulsando esta ampliación de conciencia, que es prácticamente la mutación de la especie humana, la que está ocurriendo ante nuestros ojos. Y esto es resultado de toda una serie de seres espirituales de muy distintos niveles. Y tercero, también, desde luego, del esfuerzo que cada uno de nosotros está realizando por ponerse en sintonía con estos cambios de los tiempos, con estos signos de los tiempos. Entonces, todo esto está confluyendo a la creación de una humanidad con esa conciencia planetaria que se está dando ante nuestros ojos, pero desde luego no es el resultado de una sola persona, ni mucho menos, es el resultado de toda una serie de corrientes de pensamiento espirituales, de líderes espirituales, y del esfuerzo de cada persona.